Hola, estimados estudiantes. Esto es Taller de Diseño 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Estamos en el semestre 2022-2 y pues ya haciendo algunas actividades correspondientes a lo que es el primer corte. Entonces, para el día de hoy, este es el segundo webinar, tenemos algunas revisiones con lo que sería parte de este proceso de diseño como una comprensión a esos elementos de diseño para poder justamente elaborar elementos gráficos dentro del taller, como lo van a hacer los carteles, como lo van a hacer los afiches y también la parte de memorias descriptivas. Entonces vamos a señalar un pequeño proceso porque dentro de lo que es estos objetivos de aprendizaje, pues la idea es que además de que ustedes demuestren, digamos, el diseño final, pero también es bueno observar ustedes como diseñadores cómo son sus procesos de diseño, cómo son sus procesos creativos. Entonces, si ustedes han revisado alguna, por ejemplo, la actividad final del primer corte, pues se van a dar cuenta que se requiere de la demostración de procesos a su vez como el resultado que es el diseño final. Entonces, yo soy Mirza Uribe, voy a compartir con ustedes la plataforma en su aula virtual de taller de diseño 2, el cual pues observan por acá, vamos a hacer algunos recordatorios en principio. En el bloque general, recordarles que tienen el plan de evaluación de taller de diseño, los planes de webinar, los cuales es bueno que los descarguen y también se unan a esta aceptación, ya sea por el sí o por el no, de los planes. ¿Qué pasa? Insisto en esto, en que, bueno, al ustedes dar clic aquí, pues están de alguna manera conformando o recalcando que sí se tiene por lo menos un plan de evaluación durante el recorrido de del semestre, pues del semestre de taller de diseño 2. Entonces es bueno hacer esta actividad que la puse como obligatoria dentro de lo que es la actividad de vamos a conocernos y actualiza tu perfil, que es un foro evaluado para diagnosticar y evaluar la participación. Entonces vayan haciendo, esas actividades están hasta el 5 de noviembre. Ok, vamos a tener entonces la unidad 1. Voy a explicar en principio lo que es la actividad correspondiente a este foro de debate, como es una especie de foro tipo blog, donde ustedes van a colocar cierta información que va a depender del contenido que ustedes tienen allí en esta aula, y por supuesto que ustedes pueden ampliar siempre y cuando basándose en la información que esté aquí, porque resulta que lo que es cartel, lo que es afiche, pues hay mucha información en el internet que no está basamentada del todo a nivel bibliográfico y a nivel de experiencia. Entonces vamos a tomarla en cuenta primero para que ustedes puedan discriminar ya en en sus búsquedas personales lo que es el cartel, ¿sí? Entonces recomiendo altamente eso, ¿no? Que se vayan de bruces y de una vez, bueno, esto es cartel, el cartel es lo mismo que afiche, el cartel es lo mismo que póster, en fin, y tiene características realmente el cartel de connotaciones un poco más artísticas, más sensitivas. Entonces, aquí en la información les aseguro que van a encontrar una visión un poco más amplia, más caracterizada de lo que es el diseño de carteles. Entonces, en esta actividad, entramos aquí, le damos un clic y nos abre las instrucciones de, de lo que van a hacer aquí. Esto pertenece al 10% del primer corte, se llama características de diseño de cartel. Es un foro, como les digo, tipo blog, porque lo van a diagramar así como para que sea una presentación tipo blog, pero a su vez también tienen que debatir al respecto de algunas
algunas cosas que coloquen. Entonces, dice acá, estimado cartelista, el cartelista es el artista con una especialidad dentro de las artes gráficas llamado cartelismo, que consiste en la realización del diseño de carteles. Como ustedes van a realizar carteles, entonces hay una primera búsqueda de un proceso de diseño, ¿sí? Dentro del proceso de diseño, que es búsqueda de información para aclarar ciertos conceptos, de manera que puedan ustedes abordar ese problema de diseño que es el diseño de carteles, que es lo que nos compete. A ver, entonces por eso los he llamado así, cartelistas. Para este foro desarrollarás aspectos importantes a tomar en cuenta en el diseño de carteles. Voy a correr aquí un momentico esto por acá para que no nos estorbe. Con base en las lecturas, hay que hacer lecturas previos en la unidad, en los enlaces recomendados, en los videos y webinars que se refieren al contenido de la unidad 1, entonces van a desarrollar aspectos de diseño que intervienen en la creación de carteles a manera teórica, pues. Aquí ustedes van a dar su aporte proponiendo un proceso creativo, un proceso de diseño, el cual debe tomarse en cuenta para el poder desarrollar el diseño de carteles, tal cual como les dice acá. Aquí deben ayudarse de texto, de imágenes también, en los enlaces web, pues colocar las fuentes bibliográficas, si van a tomar elementos como les digo, de internet, que sean apropiados, que estén adaptados a lo que es la teoría primaria que les estoy diciendo, que está dentro del contenido, para que ustedes puedan tomar en cuenta la información que les dice en la web. Y se debe colocar la fuente bibliográfica, no a manera, fíjense, no es a manera de que van a copiar y pegar el enlace de lo que ustedes encuentren, sino a manera de normas APA. Esto lo voy a acomodar porque se me olvidó colocarlo, porque casi siempre pues que no se especifica eso, pues entonces hacen eso. Yo les voy a pasar por aquí también, voy a buscar normas APA para pasárselos, de manera que ustedes, cualquier bibliografía que ustedes encuentren, pues la coloquen de esa manera. Ya sea que busquen enlaces de internet y, como les digo, pues coloquen el autor, la fecha, la manera de título, en fin, esto porque para que entreguen bien y se acostumbren a hacerlo en tema de universidad y en tema de trabajos para la universidad. Voy a pasártelo por aquí por el chat. Si puedes, Dianela, tú que estás conectada, lo pasas al Telegram si tienes las posibilidades, si no se los paso ahora. Pero la idea es que trabajen con normas APA para poder colocar lo que son las fuentes bibliográficas, ¿ok? Entonces, dentro de este foro hay que cuidar el diseño, la diagramación, la ortografía, la redacción, aplicar etiquetas, porque vamos a comentar, aquí en el chat, Dianela me dice que está entendido, entonces bueno, muchas gracias Dianela por la colaboración. Como les decía, en este foro de esta actividad, pues entonces van a aplicar etiquetas, entre otros, para que su participación dentro del foro pues sea adecuada. Así como también van a dar una opinión oportuna y activa con los comentarios, con las participaciones de sus compañeros de clase virtual. Entonces, ¿qué va a ir en este foro? El contenido de participación del foro es, un primer ítem es señalar el concepto de cartel de diseño y sus elementos característicos que lo constituyen. O sea, ¿qué es el cartel de diseño y cuáles son las características del cartel de diseño? O sea, ¿qué debe contener un cartel de diseño? Luego, se destacan los tipos de carteles. Fíjense que yo ya se los estoy colocando aquí. El tipo de cartel formativo, ¿sí? Y el tipo de cartel con una función informativa, formativo e informativo. Siempre les hago esa aclaratoria y por allí en el contenido hay una señalización de eso, o sea, de lo que es el concepto de cartel, que lo estoy como colocando acá, no sé si se ve en una pequeña pantalla por acá,
y los tipos de cartel, que también está un archivo que les explica este tipo de cartel, que es el formativo informativo. Ahora, si ustedes señalan que el tipo de cartel es publicitario, que es político, que es de propaganda, etcétera, etcétera, ya esos carteles serían clases de carteles, o sea, digamos una subdivisión de esto, pero siempre, a pesar de que sea político, puede dar un mensaje que es formativo, o a pesar de que sea de repente institucional o que sea publicitario, puede ser que sea del tipo informativo o formativo, va a depender, ¿sí? No importa, digamos, el uso al que vaya, pero tiene esa tendencia de esas dos clasificaciones en cuanto a tipo se refiere, de formar o informar. ¿Ok? Entonces, allí ustedes lo van a tomar en cuenta. De hecho, pues ya les estoy diciendo qué es lo que van a colocar allí. Para colocar entonces la definición de estos tipos de carteles, formativo, informativo, y sus diferencias. Ustedes pueden utilizar aquí en este punto de los tipos de cartel formativo y tipo de cartel informativo, pues como un cuadro comparativo. Es válido. ¿Ok? Ahora sí, en el tercer punto, en el tercer ítem, ahí sí ustedes dicen las clases de carteles: políticos, publicitarios, comerciales, institucionales, educativos, deportivos, todo aquello. Y a su vez, las clases de carteles, también el estilo de carteles que puede existir, del tipo minimalista, del tipo psicodélico, del tipo constructivista, el tipo art déco, en fin, todos los estilos que ustedes consigan los pueden desglosar acá. Clases de cartel y estilos de cartel aquí, ¿ok? Esta es una parte, o sea, ahí son dos, eh, dos títulos en uno: las clases de cartel y el estilo de cartel, en el tercer punto. Aclarado esto, o sea, ustedes lo pueden listar y pueden colocar algunas imágenes relacionadas y breve texto explicativo de esto. Luego ustedes aquí van a hablar ahora de la característica del diseño para carteles. Es diferente en esta porque el cartel del diseño pues les dice qué debe contener, cuáles son, digamos, estos elementos del cartel, y aquí las características que debe tener el diseño de cartel, ¿sí? Tiene que ser de impacto, si tiene que ser de fácil lectura, etcétera, que si debe tener poca información o bastante información. Bueno, aquí están las características, aquí las colocan. Luego de que ustedes listen las características, entonces, aquí en un quinto ítem van a hacer el análisis de una propuesta de diseño, proceso creativo que apliquen ustedes, ¿sí? Que pudieran aplicar ustedes. Quizás esto es un poco más personal, ¿sí? Por supuesto se pueden basar en bibliografía, pero ustedes lo adaptan a la manera como ustedes diseñan. Sin embargo, tomando en cuenta bien, como dice acá, los aspectos funcionales, es decir, los van a desglosar, los aspectos formales que ustedes utilizan, los contextuales y los técnicos de diseño. Aquí les leo toda la información que dice este ítem: análisis de proceso de diseño, proceso creativo, que aplique el estudiante. En otras palabras, describe los pasos o métodos para seguir en un buen cartel de diseño. O sea, cómo lo visualizan ustedes, pero que aquí tomen en cuenta, como les digo, estos aspectos que estoy señalando acá. Dice acá, el cual pudieras poner en práctica posteriormente para un ejercicio de diseño. Debe considerar definitivamente esto. Vuelvo a repetir, reitero esto, tomen en cuenta cómo ustedes desglosarían esos aspectos funcionales, formales, contextuales del diseño. Aquí, bueno, sí, se los coloqué, fíjense. El sexto punto es colocar las referencias bibliográficas las cuales están tomando, así sea la que estén tomando del contenido que esté en el aula, u otras, pero las colocan. Colocarlas a manera de normas APA. Una vez que ya terminen esto, entonces ustedes dan su aporte al menos a 2 participantes, compañeros virtuales, complementando su información o dando su opinión al respecto de lo que ha escrito, en fin, no colocando me gusta, que yo hago lo mismo, etcétera, no, sino complementando esa información para que el comentario pues tenga valor.
Fíjense que cada ítem, estos 7 ítems que ustedes van a hacer allí, 7 actividades o subactividades dentro de la actividad, pues tienen un valor. Cartel de diseño, el concepto y sus características, 2 puntos, o los elementos característicos, ¿sí?, que lo constituyen, 2 puntos. Los tipos de cartel, formativo, informativo, esa diferencia, ese cuadro comparativo va a tener 2 puntos. Las clases de cartel y el estilo de carteles, 2 puntos. Características del diseño de cartel, 2 puntos adicionales. El análisis, ese análisis que ustedes van a tener 2 puntos. Las referencias bibliográficas, 1. Los aportes, esas participaciones de responderles a sus compañeros va a también tener un valor de 2 puntos cada comentario que ustedes hagan, ¿sí? Por lo menos 2, mínimo 2. Pueden comentar más, pero con 2 es suficiente y allí tienen los 2 puntos. Recomendaciones para esta actividad. Entonces, en su entrada al foro deben tener coherencia en el desarrollo, la diagramación, la imagen visual, como se les describe arriba, que lo estoy reiterando aquí. Tener un esquema de trabajo, el uso de fuentes, tamaño de letras, subtítulos, títulos, colores, tamaño de imágenes, apoyarse con tablas comparativas, como les dije, imágenes referenciales, entre otros. Pueden ayudarse allí para que hagan ese foro más agradable, tanto para ustedes, que se sientan orgullosos cuando lo vayan a entregar, y a su vez, pues que sea de lectura fácil, para que sus compañeros lo lean y por supuesto para que yo los lea y los califique tanto cuantitativamente como haciendo una retroalimentación, la parte cualitativa, ¿ok? Yo a veces también me meto allí y les coloco la retroalimentación y hago algunas opiniones al respecto. De hecho, pues esta actividad tiene una rúbrica de evaluación, que son más o menos los puntos que están allí. A ver, recomendaciones para el foro, para participar, añadir una nueva discusión. No es necesario adjuntar, hacerlo afuera, es bueno hacerlo aquí. Que sí pueden tener de repente un Wordcito, un Word, una cosa allí que puedan escribir y luego lo van a colocar aquí. O sea, es decir, lo copian y lo pegan, más no adjunten archivos. Acuérdense que es un foro tipo blog, entonces es para que se vea desde ahí, desde la plataforma. ¿Ok? Entonces, para los que no sepan, que no han visto clases conmigo, el manejo de estos foros, pues fíjense, es añadir un tema de debate, colocan el asunto en el título, mensaje, y van a colocar imágenes, van a colocar los cuadros. Ya les explico aquí, ustedes le dan, voy a colocarme un momentico como rol de estudiante para que más o menos les aparezca igual. Ay, caray, esto se cayó. Vamos a ver, ya vamos a ver, ojalá que no esté echando varilla la plataforma. Mientras viene, se carga la página de la plataforma del Saya. Página y plataforma prácticamente es lo mismo, así que estamos redundando. No sé si tienes alguna pregunta con respecto a la actividad que en la que estamos hablando. Vamos a buscarla aquí. Vamos a buscar nuevamente la actividad está acá. No sé, me comentas si puedes por el chat. Ok, vamos a revisarlo. Ok, ya voy a explicar entonces eso, menos mal que me dijiste que sí, lo que pasa es que a mí a veces me aburre mandar siempre tareas por línea, ese icono de tareas, y que ustedes envíen, hagan un adjunto. La verdad que me parece más dinámico hacerlo de esta manera. Y así ustedes aprenden a utilizar también este tipo de aulas virtuales. Entonces, para el foro, añadir un nuevo tema de discusión. Fíjense que les va a salir, claro, yo lo tengo en inglés, pero si ustedes lo tienen en español, dice el asunto, subject,
y massage es el mensaje. Entonces aquí ustedes colocan el título, diseño de carteles, por decir algo, ¿sí? O características del cartel, como ustedes quieran llamar el título. Aquí entonces ustedes empiezan a escribir, ¿sí? Los puntos que quieran, ustedes pueden copiar de repente para que se vayan familiarizando con los títulos. Ustedes pueden agarrar, copian los puntos y los colocan como títulos. Entonces acá ustedes tienen para editar, poner títulos pequeños, un poco más grandes, o sea, ya para jerarquizar, por ejemplo. Un título que sea un poco más grande que este y aquí es más pequeño. Y pues ya lo que es el párrafo normal, pues sí empiezan a copiar normal. Sí. Otra cosa que recomiendo es que se vayan avanzado, porque ahí tienen más posibilidades de edición en cuanto al foro se trata. Entonces en avanzado le sale también el asunto, el mensaje a copiar, le salen un poquito más de alternativas de iconos, ¿sí? Aquí les da pues para adjuntar, pero como les digo, no es necesario adjuntar, simplemente van llenando el foro. Por acá se puede ampliar un poco con el ratón para que en la medida que ustedes vayan colocando la información eso. La recomendación es que lo trabajen afuera y luego lo que hacen es llevar. Si ustedes van a colocar una imagen, aquí está el icono de insertar imagen. También tienen negritas, tienen también para colocar en itálico o en cursiva, también tienen para cambiar el color, ¿sí? En fin, tienen para lo que es las viñetas y la numeración, para separar márgenes, para centrar los títulos o ajustarlos. Tienen también para hacer tablas, para insertar videos, para hacer una prueba de voz. Todo esto lo tienen allí y lo pueden utilizar bastante. Yo lo utilizo bastante para aprovechar todas las herramientas que estén ahí. Entonces, insertar imagen, por ejemplo, ustedes le dan aquí, aparece un cuadro de diálogo. Aquí se van y revisan su computador, por lo general va a estar aquí, revisan los archivos que tengan para buscar una imagen, preferiblemente hagan por este método. Vamos a ver si aquí yo tengo alguna imagen que pueda insertar. Por ejemplo esta, no importa que no sea de taller, pero esta de acá, señalética, entonces ustedes colocan el archivo o el que le quieran dar, o cartel 1, por decir algo. Vamos a colocar también cartel 1. Cartel 1. Y le dicen que guarde el archivo. Les va a salir unas características de ese cartel. Les sale de una vez el nombre, esto lo pueden dejar así como les aparece. Aquí pueden darle una descripción o simplemente darle que esta imagen va a ser decorativa. Entonces no es necesario colocarle. Cuando ustedes colocan esto, pues no es necesario colocarle el nombre. Y aquí lo que pueden hacer es darle la dimensión, que esto esté también activado para que sea proporcional. Simplemente cambian en una de las dimensiones. No lo hagan tan grande, a veces las imágenes ustedes las tienen en 1080 o más grandes aún, entonces lo que van a reducirlo es a 500, 650, como muy grandes, a menos que muestre de texto, pero ustedes van observando aquí. Yo esta la voy a colocar en 500 para que se agrande un poco, fíjense que estaba pequeña en 200 y pico, y es un buen tamaño. En 500 para el primer lado que les pide. Que esto esté activado y le dicen guardar imagen. Si necesitan colocar una imagen de un cartel o las características, entonces pueden hacerlo así. Pueden hacerlo un poco más pequeño, a lo mejor 400, pero entonces todas van siendo diagramadas de esa manera. También si ustedes van a hacer cuadros comparativos, pues también tienen unas tablas acá. Entonces, si van a colocar más características, entonces aquí pueden hacer 3 columnas, las filas pueden aumentarlas un poco más, por aquí, por decir unas 10. Pueden darle color a esa tabla y le dicen crear tabla.
Ya se las voy a mostrar. Es este de acá y van colocando la información. Por ejemplo, tipos de cartel. Se les va, ella se les va adaptando a la escritura. Entonces, formativo y luego aquí el informativo. Y van colocando las características. ¿Sí? Si lo hacen por este medio. Si no, lo pueden hacer perfectamente en un Word. Lo que hacen es pegar la tabla, tal cual como lo hacen. ¿Ok? Esto puede suceder aquí. Y siguen copiando referencias. Esta es la manera de usar el foro. No sé si te solventé la pregunta que tenías, la duda, Vianela. ¿Okay? De todas maneras, cualquier duda que tengan con el uso, pues me comentan por el foro de dudas, el chat de Telegram o por la mensajería para que vayan desarrollando este ejercicio. Esto lo pueden ir haciendo progresivamente y me van anunciando, profe, no he terminado, o sea, pueden ir, creo que se puede editar, aún voy a revisar las características, o sea, que pueden ir colocando la información y en la medida que van, la pueden hacer en varias partes, en una, luego responden y hacen otra, así, y me van comentando que todavía están llenando. Eso lo pueden hacer perfectamente. Si no lo hacen, como les digo, en un Word aparte, cuando ya terminen, pues simplemente se colocan en el foro y pegan toda la información y la diagraman. Cuando ya terminen, pues lo mandan al foro a través de este botón que les aparece en español. A mí me está apareciendo en inglés, pero lo envían. Ajá, no lo voy a enviar, esto que hice fue una demostración. Me voy a características del cartel también dentro del foro, porque fíjense, van a revisar ustedes también allí la rúbrica de evaluación sobre características de diseño de cartel. Entonces, aquí hay una rúbrica que yo voy a utilizar, que la voy a copiar en la medida que ustedes vayan entregando. Por lo general va a ser como, voy a dejar una semana que ustedes entreguen, voy a ir revisando, metiéndome a ver qué han colocado y a lo mejor les puedo dar sugerencias en esa primera semana de entrega, por supuesto antes del cierre. Yo no les dije de cuándo terminaba, ya les voy a decir. Entonces, una rúbrica y aquí están los contenidos a evaluar. Entonces, el valor por cada punto, que es más o menos lo que está descrito allí en las instrucciones. Entonces, en la entrada principal, el valor es 11. Y recuerden que cuando ustedes contestan, hacen las respuestas a sus compañeros, entonces allí también se los suma, ¿ok? Pero entonces esta es la rúbrica que se va a utilizar para cuando ustedes terminen esta actividad y se va evaluando. Entonces, para que la revisen y la tomen en cuenta. De todas maneras, está escrito también en la parte de las instrucciones. Esta actividad tiene una fecha recomendada que es hasta el 29 de octubre. Sin embargo, todas las actividades del primer corte están hasta el 5 de noviembre, hasta las 23:59 horas Venezuela. Valor, recuerden, 15 puntos, está dentro del 10%. Este foro de debate se sumaría con el foro de participación que está al principio en la parte general para los 20 puntos y para que sume el 10%. ¿Ok? Entonces, espero que esté entendido. Cualquier duda, insisto, en que utilicen el foro de alguna duda, pregunte aquí en la mensajería interna o en el chat de Telegram. ¿Ok? Por acá, el próximo webinar vamos a revisar el proceso creativo de taller. Aquí váyanse buscando esta información, pueden meterse en esta carpeta donde les he dejado los archivos en PDF de diseño de carteles, alguna información referente. Vamos a hablar un poco de ello, yo ya los tengo abiertos.
Entonces, esta es una guía de estudio hecha por mí con compilación de cosas referentes a lo que es el cartel, su etimología, la importancia. Recogí la importancia de él, algunas carteles importantes con ciertas características que debe tener el cartel. También colocando ciertos estilos que se van manejado, entonces aquí los van a ver. Requerimientos que debe poseer el cartel, más o menos algo de lo que ustedes pueden colocar en el foro. Por supuesto, tomen en cuenta esto y lo van ampliando. La función que tiene, también la semántica, lo que significa hacer ciertos o tomar ciertos elementos del cartel. Por eso que les digo que el cartel va mucho más allá de ser un simple cartel publicitario, sino que tiene otras condiciones, tiene ese aspecto de formativo, informativo, ¿ok? Entonces se les da eso y fíjense que son elementos eh, que, que es como que no sé si de estilos minimalistas o o llamarlo que toman un elemento principal, como es el caso del gráfico, de la ilustración, o una fotografía que sea editada, para llamar la atención y poco texto. Fíjense que si vamos viendo las imágenes, se caracterizan por eso. Ya cuando son de otro estilo más tipográfico, pero tienen esa misma tendencia. Esto es de John Moore, esto último que ustedes van a ver acá. Pero entonces, en principio, esto del diseño de carteles, me preguntaban por el Telegram, que el cartel no lo consigo en la parte de inglés, creo que fue en Estados Unidos. No, realmente yo les respondí por allí que el cartel deriva, ya la parte europea, deriva del italiano cartello, a través del catalán también cartel, y define como una carta. El cartel es una idea, en realidad es un mensaje expresado de forma gráfica, es lo que comúnmente se expresa. Y normalmente es en ciertos tamaños ya grandes, no es un tamaño carta, sino ya tiene formatos más grandes. Aunque definitivamente y en la actualidad no tiene que ser precisamente de esa manera, de un cartel impreso. Sí obviamente sí se logra, pero también el cartel ha ido mucho más allá del simple cartel impreso, sino que también se puede manejar en vallas, en lugares exteriores, en murales, en otro tipo de material o en otro tipo de plano, ¿sí? Entonces, el concepto cartel se maneja no solamente con cartel como tal de impresión, sino esa evolución que tiene del mensaje que expresa, el mensaje inmediato, el mensaje de impacto, y con pocos elementos. Entonces, eso quizás sea para tenerlo en cuenta como el cartel de diseño, ¿sí? Que maneja pocos elementos, pero es de impacto, eso es su mayor característica. También dice acá, se suele colocar, por supuesto, en lugares exteriores para que la gente pueda verlo con la mayor visión posible o tantas veces como se pueda. Su característica más resaltante es, como les decía, el impacto visual hacia el espectador. Es un mensaje que va rápido, que debe captarse rápido, es conceptual totalmente y queda en el pensamiento, queda impregnado en el pensamiento. Entonces, cada vez que nosotros observemos un cartel, llama la atención por sus elementos y llama la atención por el mensaje que transmite esos elementos gráficos con poco texto, ¿ok? Esa sería también otra característica del cartel. La importancia del cartel en el diseño es su contenido global, basándose en síntesis, escuchen bien, de los elementos. Interviene el proceso del diseño. La síntesis es lo que interviene en el proceso de diseño. A pesar de que podamos tener mucha información al respecto para la elaboración del cartel, pero la síntesis es el producto final del cartel. Por eso, y de allí, la capacidad creativa del diseñador de simplificar y poder transmitir un mensaje requerido en ese elemento gráfico. El cartel tiene como finalidad
ser visto, transmitir rápidamente el mensaje y acompañar la estética a nivel de esa estructura, de calar en la psiquis de la persona de quien lo descubre. Eh, Dice acá, no suele contener gran cantidad de detalles, es decir, si ya comienza a tener más información, pues se convierte quizás en una infografía, ya pierde esa característica de cartel, de esa función de síntesis. Entonces, por eso yo les decía, les insistía en que lean primero esta parte del contenido para que puedan tener ese criterio de búsqueda de información en la parte exterior. Voy a finalizar acá, dice el principal. Lo principal es transmitir un mensaje directamente. También se tiene en cuenta el lugar donde está situado en el exterior. No se puede presuponer que sea un transeúnte que pase por allí. Por ello se va a decidir voluntariamente si para el tiempo de analizarlo, ¿ok? Entonces se coloca el cartel y, y bueno, allí el transeúnte decide y que lo debe hacer a través de esos elementos que contiene el cartel, para que lo pueda analizar, para que quede impactado, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Tenemos, entonces, les dejo a ustedes por aquí esta lectura, la revisaremos en el próximo webinar, porque ya el Zoom no quiero que me cierre abruptamente, pero sí es bueno, entonces, decir la función que tiene aquí, algunos, digamos, ideas a nivel de estilos que se hicieron. Esto, fíjense que es de Gary Grisham en 1967 con el estilo psicodélico. Ciertos elementos aparecieron allí dentro de lo que es el cartel gracias a ese estilo. Leer lo que son los requerimientos de un buen cartel, en fin, tener en cuenta esto, insisto, lean esta bibliografía que les dejé por aquí. No sé si tienes alguna pregunta, Vianela, al respecto de lo que se ha dicho. Si pensabas que esto era el cartel o si tenías otras ideas al respecto de lo que es el cartel de diseño. Aquí Vianela me dice que sí que ha entendido todo, al parecer. Bueno, ojalá que sea así. Gracias por la participación entonces. Revisen los contenidos que están en el aula antes de investigar por fuera para que tengan, como les digo, un criterio mejor de búsqueda de información para lo que es el cartel. Cualquier duda, recuerden el foro de dudas, la mensajería interna por allí y este canal del Telegram que tenemos para Taller de Diseño 2. Muchas gracias por su atención.